Muy bienvenidos a este Pechacuya. En este día hablaremos acerca del Pacto de Varsovia, lo cual podemos considerar como el tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua. Mi nombre es Pedro Durán Vivanco, soy de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. La ubicación espacio-temporal. Este Pacto de Varsovia fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del este de Europa. Podemos decir que se llama Pacto de Varsovia porque se firmó en la capital de Polonia, la cual se llama Varsovia. Dentro de este Pechacuya podemos destacar también la ubicación espacio-temporal de la OTAN y el Pacto de Varsovia, teniendo en cuenta que la OTAN se formó en 1949 abarcando 10 países y el Pacto de Varsovia abarcando 7 países del bloque del este de Europa. Dentro de los participantes involucrados dentro del pacto, podemos establecer que abarcó todos los estados socialistas de Europa del Este, pero también podemos tener en cuenta que Yugoslavia estuvo fuera del Pacto de Varsovia. Esto debido a situaciones políticas que abarcaron durante ese tiempo. Dentro de las naciones del bloque del este de Europa, ciertos participantes más importantes dentro del Pacto de Varsovia fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética, teniendo en cuenta que la Unión Soviética fue la cabeza. También dentro de los personajes principales no se puede dejar de fuera a otros participantes dentro del pacto, teniendo en cuenta que Albania se mantuvo dentro del pacto hasta 1961 cuando decidió salirse, mientras que la República Popular China estuvo afiliada al pacto como observador hasta 1962. Como hablamos desde un comienzo, el Pacto de Varsovia fue una respuesta a la OTAN, pero debemos tener en cuenta quiénes fueron los integrantes de la OTAN. Formada en 1949 e integrada por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Dentro del contexto histórico, la Unión Soviética llega al liderazgo del Pacto de Varsovia luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero también, como hablamos en 2 diapositivas anteriores, el pacto surgió como una respuesta ante la creación de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Dentro de esta, cabe destacar la existencia de una estrecha relación de los países del bloque del este con la Unión Soviética, esto debido a la liberación de sus naciones en la Segunda Guerra Mundial, pero debemos tener en cuenta que el Pacto de Varsovia surgió como una oposición en contra del rearme de la República Federal Alemana de aquel entonces. De los hechos relevantes podemos destacar que este pacto se desarrolló en plena Guerra Fría, como también que sus miembros buscaban mantener una paz dentro de sus lineamientos territoriales y económicos, y como también de que este pacto fue firmado en 4 ejemplares, uno ruso, uno alemán, uno checo y uno polaco. La existencia de un comité político que buscaba establecer las políticas y objetivos anuales dentro del pacto, como también la existencia dentro del mismo pacto de secretarios y ministros de defensa, como también de asesores y consejeros de diferentes naciones de las cuales eran miembros de este Pacto de Varsovia. Para complementar de quienes estaban dentro de este pacto, las negociaciones tenían la presencia de los secretarios de defensa, los jefes de las Fuerzas Armadas, los miembros del Estado Mayor de cada una de ellas, además de un comité político, como también de un comité de asesor militar, un comité técnico, la investigación del Consejo de Secretarios de Defensa y un Estado Mayor conjunto. No podemos olvidar que el pacto fue una estrategia soviética, donde ellos copiaron la influencia de Estados Unidos para transmitir su propia influencia dentro de estos países del bloque del este, como también de que este mismo pacto surgió como un instrumento de control de la Unión Soviética sobre los países que procuraban el socialismo dentro de sí. Los intentos de los países miembros para dejar el pacto fueron aplastados militarmente, como fue la Revolución de Hungría de 1956, donde el Ejército Rojo puso fin a la revolución anticomunista, como también teniendo en cuenta que fue un pacto utilizado para los demás miembros del bloque del este, como fue la invasión a Checoslovaquia. Dentro de este Pacto de Varsovia surgió la doctrina Brezhnev,
la cual marcaba un giro político-militar dentro de la misma Unión Soviética de la época, como también de los países miembros del Pacto de Varsovia, la cual era una negativa en contra del capitalismo y el poder exterior de la OTAN dentro de los mismos territorios soviéticos. En cierto aspecto podemos decir que el Pacto de Varsovia y la OTAN mantenieron viva la Guerra Fría, pero nunca hubo un conflicto armado. Pero sí podemos destacar que en 1988 Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, abandonó la doctrina Brezhnev, produciendo un cambio radical dentro de la nación. En enero de 1991, Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que se retirarían del Pacto de Varsovia, mientras que al retirarse Bulgaria en febrero, el pacto se vio disuelto. Esta disolución oficial aceptada por la Unión Soviética se formalizó en la reunión de Praga el 1 de julio de 1991. El 12 de marzo de 1999, la República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unieron a la OTAN, mientras que Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia lo hicieron en marzo de 2004, produciendo así un quiebre grande dentro del bloque del Este. Dentro de la presentación del Pacto de Varsovia dentro de este Pechacucha, cabe mencionar la trascendencia histórica de esta situación global, teniendo en cuenta que la OTAN aún se mantiene presente dentro de muchos países, tanto del bloque americano como también del bloque de Europa. Mientras que por otro lado, Rusia creó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva con Armenia, Belarus, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, mientras que en Asia existe la Organización de Cooperación de Shanghái con China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.